Necesito saber. Por favor, si es la verdad, sería la verdad más horrible que podría saber. Por favor, Regina, tienes que decirme. Mónica, por favor, tienes que calmar. ¡Es que no puedo! Es que no puede ser si Altagracia es mi madre. ¿Cómo puedo meterme a la cárcel y hacerme tanto daño, Regina? Es que... Mónica, ¿viniste a visitarme? Isabela. Seguro mi mamá te llamó y te dijo que sigo mal por lo de Emiliano. Pero mamá, tranquila, yo voy a estar bien, te lo juro. Sí, mi amor, lo sé. Me puse sentimental, pero todo va a estar bien. Oye, muchísimas gracias por venir. En serio que ninguna de mis amigas ha venido a visitarme y tú sí. Eres muy especial, Mónica. Gracias. Bebí demasiado. ¿La esposa de Lópezito? ¿Tu asistente? Ese mismo licenciado. Si lo recuerda, también debe recordar lo bien que se llevaba con su mujer. Elena, ¿quieres que...? Es que Justino era tan servicial con su jefa que los dos se llevaban de maravilla. Decían que eran la pareja ideal en el juzgado. La verdad no entiendo qué hace aquí, pero si vino a buscar trabajo para su marido, no es ni el momento ni el lugar. No, licenciado, yo no vengo a pedir trabajo. Uno, por favor, le agradezco que se marche. Yo tengo muchas cosas que hacer y mi mujer en su estado no puede atenderla, está embarazada. ¿Está embarazada? Valeria, yo tengo cosas que hacer, luego te veo. ¿Y de quién se supone que estás embarazada, Valeria? ¿De tu marido o del mío? ¿Te sientes mejor? No. Hasta que no sepa la verdad de todo esto, no me voy a sentir mejor. Bueno, si quieres te puedo dar un calmante. No, Adolfo. No hay nada que me calme. No puedo olvidar la mirada nerviosa de la señora Regina. Su llanto, cómo temblaban sus manos. Es que no viste cómo se ponía cada vez que le hacía una pregunta. Sí. Evitó que esculcara yo en el pasado de esas personas. Al final, no sé, la neta, sí estoy equivocada. Si Altagracia no es mi madre, ¿por qué Regina no lo negó? Rosalba, necesito hablar con mi hermana. ¿La puede llamar, por favor? Pero la doña está en su recámara, señora. Ah, perfecto. Entonces yo subo a buscarla. Gracias. No, señora, por favor. Es que la doña no está sola. ¿Cómo que no está sola? ¿Con quién está? ¿Cómo quisiera poder borrar todo lo malo que te hicieron? No hables. No hables, me da tanto miedo cuando hablas. Si hablo, es para que sepas que no puedo olvidarme de ti. Y eso es lo único que quiero que recuerdes. Sí, pero también sé que no soy la única mujer en tu vida. El amor es muy complicado, Altagracia. A veces es inevitable. No soy la mujer para ti, ¿verdad? Jamás podrás ser mío justamente porque soy muchas a la vez. Conmigo eres una sola. Una que muy pocas personas conocen. Yo también quiero ser una sola. La mujer que esté contigo con nadie más.
quiero ir a ver a mi jefe, no. Solamente quiero estar con él, no sé qué hacer. Sí, te entiendo. Hoy fue un día muy intenso, ¿no? Mira, de verdad yo entiendo que necesitas estar sola y yo te voy a dar tu espacio. Solo quiero que sepas que yo voy a estar al pendiente de mi teléfono para cuando me quieras llamar y a la hora que quieras. No importa. ¡Arranca el coche, imbécil! ¡No voltees! Y tú no grites, ¿eh? Es más, no hable. Se les acabó el momento, ¿eh? Se acabaron los besitos. Vamos a dar un paseo. ¡Arranca! ¿Qué haces aquí? Me has podido hablar por teléfono. Nos hemos podido encontrar en cualquier parte, pero venir hasta mi casa, delante de mi marido. Uy, sí, mi marido, la señorona digna, muy fresona. Pero bien que se te puso la cara de espanto cuando te pregunté de quién es el hijo que esperas. Tú no estás en posición de juzgarme. A ti ni siquiera te interesa el tuyo. Entonces, ¿qué? Por lo menos yo sabía quién era el padre de mi hijo. Ahora tú me dirás. Ese no es tu problema. No. Pues fíjate que sí, porque al parecer no estás segura. Si estuvieras segura de que ese bebé que esperas es de tu marido, ya me hubieras echado patadas. Bájala. Pero como puede ser del mío, todo lo que tenga que ver con mi marido es asunto mío. Bajes la voz. ¿A qué viniste? ¿Qué quieres? Vine a decirle a tu marido que tú y Justino se andan revolcando. Pero veo que ahora no solo guardo un secreto, sino dos. Necesito lana. ¿Qué crees? No tengo dinero. Justamente mi esposo acaba de congelarme las cuentas por un asunto con Diego, mi hijo. Pues a mí me valen tus broncas familiares. Yo también tengo y voy a resolverlas. Así que ándale, ve a buscar con qué pagarme para que me quede callada. Se ve que en esta casa hay muchas cosas de valor. No, siéntate. Estás en tu casa. Gracias. Te dije que arrancaras, imbécil. ¿O qué? ¿Piensas que estoy jugando? No, para nada. Pero mira, deja que Mónica se baje y llévame a mí. No, yo me quedo. Tú no tienes nada que ver. Gabino, por favor. A ver, cállense los dos, ¿eh? Dejen de hablar como si fueran marido y mujer, ¿eh? Protegiéndose el uno al otro. Ustedes no son nada. Gabino, por favor, no hagas esto, ¿quieres? Sus celulares. Pásenme sus teléfonos, ¿ya? ¡Toma! Eso. ¿Ahora sí? ¿Ah? Ok. Ponte a obedecerme. Ok, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A donde yo te diga, ¿eh? Imbécil. Vas a seguir todas mis indicaciones. Aquí yo mando y tú obedeces. Es lo único que tienen que saber. Y es que todo fue mi culpa porque yo no debía haber ido a encontrarme con ese hombre. Porque yo ya no quería que me despreciara, era lo único que quería. No debía haber aceptado esa bebida. Esa bebida tenía la droga y ¿cómo ibas a saberlo, hija? Escúchame, Lidia. Tú tienes que levantar la cara. Porque Braulio Padilla es un cobarde. Es un desgraciado que no sabe conseguir las cosas más que con violencia. A mí una vez ese imbécil me golpeó por mis problemas con Altagracia. Y yo cometí el grave error de no denunciarlo. No fue tu culpa, Lidia. No es tu culpa. Es un degenerado que anda suelto. La última vez que vimos a Jimena, iba a verlo a él. Y desde entonces no sabemos de ella. Se le puede hacer mucho más daño a más mujeres. Yesenia tiene razón, lo tienes que denunciar. ¿Cómo lo voy a denunciar? ¿Quién me va a creer si nadie me creyó cuando me atropellaron y ahora menos? Porque entonces me abusó de mí y yo no puse resistencia. Hay maneras, Lidia. Yo no soy médico ni abogado, pero hay maneras. Mi hija Clara, que en paz descanse, pues tampoco quiso denunciar a su marido. Era su esposo y ella pensaba que tenía que hacer todo lo que él le dijera. Está muerta por no hablar, por quedarse callada. Todas las mujeres podemos ser víctimas de hombres abusivos. Solo basta un minuto para que nos cambie la vida. Un minuto de distracción y te ponen la droga en la bebida. Un minuto en el que no retrocedes y te dejas que te peguen. Un minuto en el que dices no, pero ellos creen que sí. Hay que detener a Braulio. ¿Y qué puedo hacer? ¿Yo qué podía hacer? Ya sé, le voy a hablar a Saúl para que nos apoye. ¿Está bien? Está bien. Lidia, perdóname, pero no te cambies de ropa, no te bañes.
A mí me da mucha pena lo que te está pasando, mijita, pero cualquier prueba puede servir para que mandemos al infierno a ese tipo. Yo no sé qué decir. Siempre pensé que tenías una vida perfecta. ¿Perfecta? Perfecta es tu vida, que tienes una familia normal. Lo que le hizo tu papá a tu novia fue lo último que me hizo. Su último golpe, su última porquería. Él siempre me odió, Marcos. Siempre. Y por mucho tiempo yo pensé que el culpable era yo. Y no, ahora me doy cuenta de que no. Ya no quiero saber nada con él. Y no me importa que sea mi papá. Ya no lo es. Voy a hacerme a la idea de que está muerto. ¿Y Lidia? ¿A ella tampoco la vas a perdonar? Porque si las cosas pasaron como ella te contó, no fue su culpa. ¿Papá la drogó? No sé. No sé qué voy a hacer. Si tú encontraras a la mujer que amas con tu papá en la cama de un hotel, ¿qué harías? ¿Podrías seguir adelante como si nada hubiera pasado? No creo. Al menos necesitaría un tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para superar algo así? No creo que pueda, no creo. Mi papá destruyó lo que Lidia y yo teníamos. Y la verdad es que no creo que vuelva a verla igual nunca. ¿Tú crees que si nos quedamos aquí para siempre, alguien vendrá a buscarnos? No lo sé. Supongo que mi madre se preocuparía. Las madres siempre ven a sus hijos como niños, ¿no? ¿Y tú nunca has pensado en No, tener...? no hablemos de eso. Tienes razón. Yo hablo y todo comienza a enredarse. Te pregunto porque yo sé cuánto quieres a tu sobrina. Sí. Sí, Isabel, es muy importante para mí. Por eso creo que serías una madre estupenda. ¿Tú crees? Eres un hombre extraño, Saúl Aguirre. Cuando no me ves como una asesina en serie, me ves como una buena madre. ¿Por qué no contestas? Porque estoy contigo. Te conozco. No tardas en comenzar a hacerme preguntas. Sí, me conoces. ¿En verdad no sabes nada de Daniel Llamas? Quien sea debe ser urgente, porque... ¿Por qué no contestas de una vez? Bueno, es mi mamá. ¿Ves? Hablando de ella. Y la leona cuidando su cachorrito. Hola, mamá. Saúl, tengo rato llamándote. Lidia te necesita y es muy urgente, hijo. ¿Lidia? ¿Qué pasó? Pues está en problemas graves. Necesita un abogado y pues ¿quién mejor que tú? Nosotras vamos saliendo a la delegación, te esperamos allá. ¿Qué, algo malo? Lidia está en problemas y parece que es algo grave, pero no sé, mi mamá no me dijo qué fue lo que le pasó. ¿Ves aquel carro que está allá? Deshazte de él cuanto antes. Uf. Puedo hacerlo hoy mismo si quiere, pero le va a costar un poco extra. ¿Cómo un poco extra? ¿Qué me está chantajeando? Eso no fue lo que hablamos tú y yo por teléfono, ¿eh? No te pienso dar ni un peso más. No, yo le di el precio normal que cobramos aquí por librarnos de la chatarra. Pero viendo su coche pareciera que quiere librarse de algo más. Lo desapareces. Que no quede nada.
Si no, el que va a quedar hecho polvo vas a ser tú. Nada es para siempre. Y si vale la pena, con más razón desaparece. No, a ver, me voy porque necesitan mi ayuda. Igual si voy a regresar. Tú y yo tenemos mucho que platicar todavía. Si regresas para hablar, entonces mejor no vengas. Altagracia, yo necesito que confíes en mí. El asunto de los monkeys va a salir a la luz de un momento a otro y tú no puedes seguir manejándolo con intrigas. Es que no son intrigas. Se trata de mi vida personal. Bueno, yo soy parte de tu vida personal, ¿o no? Altagracia, te estaba esperando. Hola, Saúl. No esperaba verte otra vez en esta casa. Regina, yo... No tienes que dar explicaciones de nada. Tú ya no estás con Mónica, así que eres un hombre libre. ¿Y tú? Si viniste a hablar de Isabela, después de la forma en cómo me trató, quiero que ella venga personalmente a disculparse. Pues no vengo a hablar de ella. Con permiso, yo ya me iba. Nunca voy a entender tu relación con Saúl. Por lo que veo es incontrolable. No es para que lo entiendas. A eso viniste, a criticarme. ¿Que no te bastó con presenciar cómo Felipe, el ridículo de Felipe, me corrió de su casa? Es que no moviste un dedo para evitarlo. Bueno, es que no vengo a hablar de eso. Vengo a hablarte de Mónica. ¿Qué pasa con Mónica? Mónica ya sabe que eres su madre.